Comenzaré a exponer el examen final estructurado, que consiste en un video. Profesor Claudio Moraga, alumna Inés Cárdenas, de la carrera Técnico en Administración de Empresa, asignatura Derecho de Empresa. La legislación laboral indica a los empresarios la obligación de garantizar la seguridad y salud a todos los trabajadores a cargo. Las empresas tienen obligaciones que deben cumplir en diversos ámbitos: en el comercial, tributario, laboral, de contratación. En el ámbito comercial, todo empresario debe cumplir con obligaciones como lo estipula la ley mercantil. Una empresa en el ámbito comercial debe ofrecer sus productos y servicios de calidad. Esto quiere decir que la empresa debe entregar a sus clientes productos en buen estado y de calidad. Por ejemplo, tienen que cumplir con cadenas de frío, que se retiren los productos de la sala antes de su fecha de vencimiento. En casos de empresas textiles, que las telas estén en buen estado. Respetar el precio exhibido, informado o publicitado, así como estipula la Ley 19.496, donde establece el derecho de los consumidores a ser informados de los servicios ofrecidos por los proveedores, por ejemplo, aplicando la medida Fe de Erratas, que consiste en corregir errores detectados en texto o descripción del producto ofrecido. En este ámbito se utiliza mucho el cliente siempre tiene la razón. Este es un claro ejemplo de cuando no se cumplen los puntos señalados anteriormente. Los productos se descomponen y en el peor de los casos le venden productos en mal estado al cliente. No podrán discriminar arbitrariamente a los consumidores. Esto quiere decir que es arbitrario cuando es irracional o atente contra la dignidad de los consumidores. Un ejemplo claro y muy común está en discriminar por condición sexual o color de piel. En esta imagen podemos ver un claro ejemplo de descripción por color de piel, por ser mujer o simplemente por la apariencia física. Importancia de la calificación del comerciante. Para los efectos de la capacidad de las personas, esto quiere decir, como dice el artículo 7, son los comerciantes que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. O sea, ellos tienen capacidad para contratar, ejecución de actos de comercio, hacer del comercio su profesión habitual, celebrar dichos actos por cuenta propia. Entre paréntesis, que el objeto del giro sea el comercio. Por las obligaciones que son impuestas a los comerciantes. Sector y contratos que celebren con terceros, exigencia del comercio en materia de prueba y publicidad de las obligaciones, llevar libros de contabilidad, inscribir determinados documentos en el registro de comercio, inscribirse en registros especiales determinados, pago de patente municipal, para los efectos de la prueba, principalmente costumbre mercantil. Además de todo lo anterior, existen prohibiciones y restricciones para comerciar. En este ámbito caen todos los tipos de negocios ilegales que vayan contra la ley. Y como ocurre en la contingencia, en este periodo de pandemia, en el toque de queda, o que vayan contra de la salud de los habitantes. En el ámbito tributario, todos los contribuyentes, personas y empresas tienen obligaciones tributarias al momento de comenzar una actividad empresarial. Inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. Todo empresario debe realizar su inicio de actividades al comenzar su emprendimiento y obtener el rol único tributario, RUT de la empresa. Pago de impuestos al valor agregado, el IVA. Las personas deben realizar una declaración y pago mensual de IVA que corresponde al 19%. Facturar electrónicamente. A partir del 1 de febrero de 2018 y de acuerdo a la ley número 20.727, todas las empresas deben contar con el sistema de facturación electrónica.
Declaración anual de impuesto a la renta. Esta declaración se realiza el mes de abril utilizando el formulario 22 de renta. Patentes municipales. Se fija en base al capital propio tributario terminado el 31 del 12 del año anterior. En el ámbito de contratación, para las empresas tienen como obligación pagar los sueldos a los trabajadores. Esto deberá ser en la fecha convenida entre el empleador y trabajador, pactado en el contrato por ambas partes, respetando el plazo. Elaborar el contrato de trabajo. Esto es un acuerdo de ámbito privado celebrado entre una persona y una empresa con características de relación laboral, respetando las condiciones estipuladas en el mismo. Respetar las jornadas laborales. Las horas trabajadas deben ser debidamente canceladas y respetadas en su horario como se estipuló en su contrato de trabajo. Protección a la maternidad. El fuero maternal es una forma de proteger la maternidad de la mujer en una empresa. De acuerdo a la ley, se le otorgan derechos de descanso, subsidio y no puede ser despedida sin que lo dictamine un juez. Además, se le otorga a los padres un descanso por nacimiento del hijo. Contratista y subcontratista. La empresa como tal tiene como obligación tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en dicha empresa. La principal responsabilidad en las materias de higiene y seguridad en el trabajo son tanto de los trabajadores, del contratista y subcontratista. Y por último, inclusión laboral. Se debe hacer cumplir por parte de los empresarios, como lo establece la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Aquí tenemos claros ejemplos de inclusión laboral. En el ámbito laboral, el empresario es la persona que se encarga de la dirección y gestión de una empresa, negocio o industria, con el fin de obtener beneficios económicos. En tanto, el empleador es la persona natural o jurídica que se beneficia de los servicios materiales o intelectuales según el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una convención entre las partes, empleador y trabajador, en donde ambos tienen derechos y obligaciones que cumplir de forma recíproca. El empleador está obligado a pagar los salarios, honorarios o remuneraciones, pagar las horas extras cuando éstas se realicen con previo acuerdo con el trabajador, reducir al máximo el riesgo de trabajo y si hablamos del contrato, este debe ser en forma clara y precisa. Con respecto al contrato de trabajo, se deben individualizar ambas partes. Esto quiere decir que el trabajador y empleador sujetos en la relación laboral. 2. Prestación de servicios. Constituye la principal obligación del trabajador. 3. La remuneración. La remuneración es la principal obligación del empleador por las labores realizadas por el trabajador, ya sea cada mes, cada semana o diariamente. Depende cómo haya quedado estipulado en el contrato de trabajo celebrado por ambas partes. 4. La subordinación y dependencia. Es el elemento principal del contrato de trabajo, ya que identificándose este elemento, se está frente a una relación laboral. El contrato de trabajo es consensual. Esto quiere decir que existe un acuerdo entre las partes. El trabajador se compromete a prestar servicios personales, subordinados, remunerados, en tanto que el empleador se compromete a remunerar estos servicios dejando estipulado la fecha y modos de pago, horas extras, bonos, etc., rigiéndose como estipula la ley en el artículo 9 del Código del Trabajo. El contrato de trabajo existe desde el momento en que las partes llegan a un acuerdo sobre los elementos señalados. Y por último, el contrato de trabajo es bilateral. Esto quiere decir que tanto el trabajador como el empleador tienen obligaciones recíprocamente. El empresario o empleador, en debido caso, está en la obligación de proporcionar seguridad para la vida de sus trabajadores. El empleador deberá evaluar los riesgos e identificar algún peligro existente. Planificar la prevención, esto puede ser por medio de cursos de capacitación, charlas informativas, etc.
proporcionar equipos de trabajo, medidas de protección como lo señala el artículo 184 del Código del Trabajo. El seguro en el ámbito de los accidentes de trabajo, el trabajador tendrá protección frente a un accidente o enfermedad laboral profesional, como indica la Ley 16.744, en donde indica que tanto el sector privado como público, dependientes o independientes que coticen, están protegidos por el seguro contra riesgos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Aquí hay claros ejemplos de accidentes de trabajo, en donde nos muestran los más comunes, que son la caída. Si el empleador no denuncia el accidente laboral, el trabajador tendrá que asistir al organismo administrador que esté afiliado a la empresa y denunciar el hecho a la Inspección del Trabajo. En caso de que el problema pase a mayores y la empresa no se quiera hacer responsable, el trabajador tiene la posibilidad de entablar una demanda, ya sea civil o penal, dependiendo del caso. En la responsabilidad civil se tiene como finalidad hacer responsable económicamente a una persona o empresa por los daños ocasionados. La compensación siempre es en dinero. En la responsabilidad penal no se busca una compensación económica, sino que la sanción es la privación de libertad por el delito